En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso y quiero contarles que el último informe nacional de homicidios consumados en Chile, que corresponde al primer semestre de 2023 y que fue presentado este miércoles por el gobierno, refleja una baja de un 3% de los asesinatos consumados en Chile respecto al mismo periodo 2022. Pero, claro, usted me va a decir, pero no, como que no tiene sentido si venimos con una ola de crímenes que se arrastran desde el mes pasado hasta ahora. Sí, pero es que no está midiendo ese segundo semestre que falta todavía por medir. Pero más allá de las cifras, entremos de lleno en la crisis de criminalidad que tenemos en Chile, la cantidad de cómo han aumentado, por ejemplo, los crímenes que se cometen en la vía pública en relación a lo que ocurría en el pasado, cómo han aumentado el uso, ¿no es cierto?, de armas de fuego en estos crímenes en relación a las armas cortopunzantes, etcétera. Es decir, hagamos una radiografía, lo hacemos con nuestro siguiente entrevistado, especialista en seguridad pública, académico de la USACH, ex director de seguridad pública del Ministerio del Interior, con la presidenta Bachelet I, Jorge Araya. Jorge, un gusto de tenerte con nosotros una vez más. Mirna, un agrado estar con ustedes. Ya pues, Jorge, partamos por lo primero. Primero, este informe y esta lectura que se hace, ¿no es cierto?, de una baja del 3% de los crímenes, ¿tiene incidencia, no tiene incidencia? ¿Es relevante? ¿Es una cifra menor? ¿Cómo lo es? Bueno, creo que es una cifra muy parcial. La verdad que la deuda está en que el año pasado se hizo un logro bien importante, que nosotros veníamos teniendo cifras de homicidio que eran muy parciales, porque Carabineros rescata solo una parte de los antecedentes. Muchas veces Carabineros va o el sitio del suceso de un delito y hay un herido, entonces en el parte policial eso queda como una herida de gravedad, como lesiones graves, y recién con el tiempo, si esa persona fallece, se convierte en un homicidio. Por lo tanto, siempre las estadísticas de Carabineros tenían esa merma, y el año pasado se logró constituir una especie de equipo multiinstitucional donde está el Servicio Médico Legal, la PDI, el Ministerio Público, y se logró a mitad de año, en julio fue recién, dar a conocer una cifra de homicidios durante todo el 2022, el año completo. Y ahí tuvimos una medición, yo diría, más confiable, con 1.322 casos en el año 2022. Yo creo que el año 2023 debiera llegar a una cifra cercana a eso, tal vez una pequeña reducción, pero eso sería un dato muy comparable, tener el año completo. Entonces, lo que se da a conocer el día de ayer es una cifra muy parcial, es solo un semestre, y la mayoría de los hechos han sucedido el segundo semestre. Entonces creo que lamentablemente no se pueden sacar muchas conclusiones con eso. Más bien lo importante está en cómo avanzamos en el trabajo policial, en el trabajo de la Fiscalía, para ir esclareciendo delitos, para ir atrapando a los responsables y sancionando, logrando sanciones de parte de la justicia. Claro, mira, acá Jorge, de acuerdo a lo que estamos, o sea, no es necesario ni siquiera revisar ninguna estadística para darte cuenta que tenemos una situación extremadamente grave que se ha ido instalando en los últimos 2 meses, podríamos decir, un poco menos, ¿no? Es decir, todo esto que ocurre, ¿no es cierto?, en el contexto de Navidad, Año Nuevo, la cantidad de niños que también han sido, ¿no es cierto?, también asesinados producto de estas balaceras. Lo que también se ha señalado cómo han aumentado los crímenes en la vía pública, a diferencia de lo que ocurría en otros tiempos, en otros periodos, y como yo decía también, el uso de armas de fuego. Quiero preguntarte, ¿por qué dirías tú que se ha concentrado esta cantidad de homicidios en las últimas semanas? ¿Qué podría estar explicando eso? Mira, yo primero quisiera, a propósito de lo que tú dices, explicar lo siguiente. Chile en general se caracterizaba como un país con una delincuencia más bien blanda, podríamos decir, muy entre comillas, en el sentido que lo tradicional en Chile era mucho delito contra la propiedad, mucho robo, había un personaje ahí que era el ladrón tradicional, y había muy poco homicidio, y los homicidios que ocurrían en Chile en general tenían que ver con cuestiones pasionales, ¿ah? Relaciones de pareja en que el hombre terminaba matando a la mujer o al revés, riñas de tipos borrachos, qué sé yo, eran en general ese tipo de homicidios.
Y el país se fue transformando en los últimos 20 años, llegó el fenómeno de las bandas organizadas de narcotráfico, con estas disputas de droga, de todo lo demás, y empezaron a haber ya homicidios que tenían que ver más con estas luchas entre bandas. Pero luego además llegó todo el fenómeno de una inmigración descontrolada, sobre todo los últimos 7 años, en que mucha gente llegó al país buscando trabajo y la gran mayoría se ha insertado en ese mundo del trabajo, pero con eso nuestras fronteras fueron permeables y entró el crimen organizado internacional con bandas muy peligrosas. Y entonces eso ha ido convergiendo en el último tiempo y ha producido una alza importante del homicidio en Chile. Ya el 2022, como yo decía, se ve reflejada esta alza muy importante respecto de lo que era histórico. Y ahora, en estas fechas, suele haber, normalmente sucede todos los años, que la llegada del verano, la llegada de diciembre con mucha actividad comercial y todo lo demás produce mucha circulación de bienes, muchos negocios que se instalan y por lo tanto hay una mayor ocurrencia de delitos en general. Ahora, lo que está pasando, y eso es lo delicado de tanto homicidio, es que están en una disputa territorial. Es el crimen organizado y las bandas de narcotráfico que están tratando de instalarse en distintos sectores del país, ciudades, sectores de la ciudad, y están disputando ese territorio y por eso hay tantos homicidios, digamos. Están en plena momento de lucha territorial y vamos a tener que ver cómo evoluciona esto. A ver, entonces estamos hablando de, están en un proceso de instalación sobre la base de generar miedo. Así es, así es. Fíjate que habían criminólogos y un poco que tenían experiencia en lo que ocurrió en Colombia en los años 80. Ellos sufrieron situaciones muy dramáticas y en los años 90 también. Y ellos describían que hay como 3 etapas. Primero, una etapa de lucha territorial de instalación, en que las bandas se empiezan a enfrentar para disputarse el territorio o el tipo de negocio. Si se trata de narcotráfico, si se trata de secuestro, qué sé yo, se disputa en ese territorio esa presencia de cada banda en el país. Y luego viene una etapa de tranquilidad. Imagínate que el pronóstico es un poco terrible, porque después debieran bajar este tipo de delitos, este tipo de confrontaciones, pero no porque la situación se haya resuelto, sino porque las bandas ya se han consolidado en los territorios, digamos, y ya no están con tanto homicidio entre ellas, digamos, y cada cual, alguna banda terminó dominando, digamos, el negocio, o terminó dominando el territorio. Y después decían estos criminólogos, en la experiencia de esos países, de Colombia especialmente, viene una tercera etapa donde el crimen organizado penetra las instituciones de un país y empiezan a llegar al poder y se involucran con la política, se involucran en las instituciones y empiezan a manejar, digamos, en buena parte los destinos de un país. Y ahí es muy peligroso y ojalá Chile no llegue a eso. Yo creo que estamos en una primera etapa de lucha de instalación, pero tenemos instituciones más fuertes que otros países latinoamericanos y creo yo que la batalla aún se puede ganar. Claro, conversamos a esta hora con Jorge Araya, especialista en seguridad pública, académico de la USACH y ex director de seguridad pública del Ministerio del Interior. Jorge, hablemos de las víctimas, porque, a ver, en términos etarios, las víctimas son en general más del 90,2%, son hombres de entre 18 y 29 años. Estos crímenes ocurren esencialmente los fines de semana, entre las 18 horas y las 23:59. Y aquí quiero preguntarte porque uno ve, además, no solo son las formas, o sea, no solo son los asesinatos, sino cómo se cometen los asesinatos. Por eso yo te preguntaba que si esta instalación va de la mano de generar mucho temor, porque son asesinatos muy terribles, hombre, qué sé yo, cuerpos desmembrados, en fin, hay mucha violencia detrás. Esa como primer punto. Y segundo, si es que realmente podemos decir que todas las víctimas están de alguna manera vinculadas a estas bandas organizadas. Sí, bueno, el crimen y el homicidio tradicional se mantiene, digamos, aquellos crímenes o homicidios que son ocasionados por hechos pasionales, como decía yo, las riñas entre de repente un borracho y otro, ese tipo de homicidio se mantiene ya en cifras bastante bajas, tradicionales en Chile,
Por lo tanto, vamos a tener un tipo de homicidio que está vinculado a esos hechos más de incidencia, de convivencia, de conflicto entre personas. Pero los crímenes que más impactan a la opinión pública son estos crímenes que cometen bandas de crimen organizado internacional y que nos dan a conocer hechos muy macabros. Los tipos efectivamente no están solo tratando de anular, de hacer desaparecer al enemigo que tienen, con el cual están disputando territorio, sino que están tratando de infundir miedo a la otra banda para mostrarle, digamos, que ellos son más capaces, son más audaces y mira lo que te puede pasar a ti, digamos, si no me haces caso y si no te retiras o te sometes, digamos, a la autoridad que yo quiero imponer en ese territorio. Entonces, efectivamente vamos a ver nosotros estos crímenes en que dejan los cuerpos, en que los cuerpos aparecen torturados, en fin, en que están tratando efectivamente de infundir miedo y lo hacen, lo han hecho en otros países y creo que también estamos viendo esto en Chile. Ya, pero las víctimas, como yo te preguntaba, ¿no? ¿Son necesariamente personas que están vinculadas? ¿Por qué? Porque a veces uno ve casos donde no sabe esa ciencia cierta si la persona fue confundida, si en realidad no tiene nada que ver o o resulta muerta por efecto colateral. Es que hay de todo. Yo te quería decir, mira, primero de la cifra global de homicidios, vamos a ver el homicidio tradicional, que no son delincuentes, digamos, por lo menos no delincuentes del crimen organizado, son gente que se enfrenta, digamos, por conflicto. Y luego nosotros tenemos los crímenes más ligados al crimen organizado. Y yo dificulto un poquito, yo soy escéptico de aquellos que dicen, mira, aquí hubo una equivocación. Normalmente entre ellos se conocen bien cuál es su objetivo, y yo dificulto que se vayan a equivocar en un objetivo, digamos, a quién tienen que disparar, a quién tienen que asesinar. Pero lo que sí hay es que cuando se enfrentan las bandas, digamos, se produce un tiroteo cruzado entre ellas, y ahí las balas no tienen frontera, y ahí efectivamente las balas atraviesan paredes en las poblaciones, digamos, o pillan a una niña, a un niño, digamos, jugando en la calle, y termina muriendo gente inocente. Entonces eso es bien terrible. Los tipos no tienen ninguna consideración con las personas, digamos, con el ciudadano común y corriente, y cualquiera de nosotros eventualmente, si nos toca pasar, cruzarnos, digamos, en medio de estas disputas, de estas bandas, nos puede llegar un balazo y terminamos muertos también. Entonces, efectivamente, algo que puede afectar también a cualquier ciudadano. Ahora, ¿cómo ves el panorama de lo que se va a producir de aquí en adelante? En el sentido de que tenemos, por un lado, ¿no es cierto?, un plan Calle Sin Violencia que partió hace, no sé si por ahí por mayo, pero en definitiva hay que evaluar hasta dónde efectivamente este plan ha tenido resultados que sean efectivos para combatir la delincuencia. Está este equipo de crimen organizado y homicidios que se generó en noviembre del año pasado, ¿no es cierto? Este grupo especializado de 240 profesionales que impulsa el Ministerio del Interior. Es decir, ¿cómo ves las medidas que se están tomando y si eso va a tener un impacto en disminuir estos ataques entre bandas y lograr efectivamente reducir esto? Mira, el mundo político, el gobierno, frente a estos hechos se siente muy presionado por la opinión pública, por la disputa política con el otro sector, con la oposición. Entonces a veces se apuran mucho en algunas decisiones. Yo creo que el plan Calle Sin Violencia está bien inspirado. No es un plan muy novedoso, digamos, sino que lo que propone el plan es básicamente que la policía realice una tarea intensiva en aquello que es muy típico de cualquier policía en el mundo, que es estar en las calles, fiscalizar a los vehículos, comprobar la identidad, estar chequeando antecedentes, buscar a gente que tiene órdenes de detención pendiente. Eso es lo que propone el plan Calle Sin Violencia. Y no es novedoso, pero es muy pertinente, muy necesario. Ahora, que tenga impacto o no, yo creo que depende mucho de la magnitud de esto. Y creo que lo que ha pasado con el plan Calle Sin Violencia, que se anunció como un plan limitado a 46 comunas, creo que era inicialmente, después hubo alguna ampliación, pero son un grupo chico de comunas del país. Y por otro lado, Carabineros está con una falta de personal muy fuerte,
que hace que en realidad este plan Calle Sin Violencia no se esté realizando de manera intensiva. La verdad que lo que yo he visto, hubo cuando se lanzó el plan una serie de imágenes y de noticias que mostraban a Carabineros haciendo esto operativo. Creo que se ha seguido haciendo algo de eso, pero con muy poca intensidad. O sea, nosotros necesitamos que eso se haga con mucha mayor intensidad en más comunas del país y no solo en 40 y tantos o 50 comunas, pero de manera intensiva, que uno vea permanentemente que en la entrada, que en las salidas de la autopista, que en distintos sectores o cruces claves de la ciudad está Carabinero, está fiscalizando, se requisan armas, se logra descubrir a gente que tiene antecedentes penales. Entonces, creo que estos planes del gobierno, como te digo, pueden estar bien orientados, pero se quedan cortos en la magnitud, en el esfuerzo que se requiere y en parte por las limitaciones que tiene nuestra policía en términos de cantidad de funcionarios. ¿Cómo resolvemos ese último punto, Jorge? Si tenemos pocos policías, si no hay incentivos para ser policía o carabinero hoy día, ¿qué hacemos? Mira, yo saqué un libro hace 2 años ya, digamos, respecto a la reforma policial. Yo creo que es un tema que ha sido un poco acallado. Hay una paradoja ahí en que nosotros nos habíamos convencido hace 2, 3 años atrás que había que hacer una reforma importante a Carabineros. Incluso Sebastián Piñera en su gobierno constituye una comisión, digamos, y habla y saca un documento que es sobre reforma a Carabineros. Pero después esto fue mal entendido y se produjo ahí toda una confusión en que hablar de reforma a Carabineros parecía ser que no se le estaba Refundación. apoyando a la No, institución. o que era una No, refundación. que era una refundación y que era algo mal visto y lo que había que hacer había que apoyar a la institución. Pero resulta que es la peor manera de apoyarlo, porque si queremos apoyar a la institución lo que tenemos que hacer, creo yo, es una reforma a Carabineros. Esa reforma no significa que hacerlos desaparecer, significa que a lo mejor hay que modernizar la institución, tenemos que tener nuevos incentivos para que nuevos jóvenes ingresen a la institución, y eso significa más años de perfeccionamiento, significa subir los sueldos a lo mejor, pero también significa control, efectividad, una mayor injerencia del poder civil, que ellos no estén a cargo de las platas y no tengan que estar haciendo trabajo administrativo. Yo he dicho que muchos años atrás, en estos trabajos de trabajar en seguridad ciudadana, que llevo más de 25 años, en alguna oportunidad un coronel me confesaba que ellos calculaban que en cualquier momento del día, más o menos el 60% del personal estaba dentro de los cuarteles cumpliendo alguna labor administrativa y no en las calles. ¿Por qué? Porque es una institución muy burocrática, una institución que ellos mismos hacen la contabilidad, que hay otra persona atendiendo el teléfono, que hay otra persona haciendo el aseo o preparando el almuerzo, porque los solteros, digamos, tienen que vivir ahí mismo en la unidad. Entonces es una institución que claramente necesita fortalecimiento, por supuesto, mucho más incentivos, mucho más apoyo, pero también modernización, digamos. Entonces, mientras no abordemos esos temas, efectivamente vamos a avanzar muy a paso de tortuga en un tema que es muy relevante para la población. Bien, pues Jorge, te quiero dar las gracias. Jorge Araya, especialista en seguridad pública, académico de la USACH, ex director de seguridad pública del Ministerio del Interior en el gobierno de la presidenta Bachelet I. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un agrado, Mirna, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Bien, pues saludamos a nuestros auspiciadores. ¿Te gustaría hacer del ahorro una costumbre? Bueno, Copeuch tiene una nueva funcionalidad digital perfecta para eso. Ahorrando, donde puedes programar ahorros automáticos con tus propias reglas en tu cuenta de ahorro y de manera súper fácil. Descúbrela hoy en tu app Copeuch o en copeuch.cl y haz que el ahorro sea parte de tu vida. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Y no te pierdas todos los días, a partir de las 7:30 de la mañana, Click AM, tu dosis diaria de actualidad. Lo más importante para comenzar la jornada con información y opinión. No lo olvides, todos los días de las 7:30 en nuestros canales de YouTube y Spotify con Alejandro Repening. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana viernes a las 8 en punto aquí en Alpampán, en el mostrador.cl, y que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron
Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.